Los rayos del sol matutino se filtraban a través de la rendija de las cortinas, dibujando una franja dorada en el suelo. Elena estaba de pie junto a la estufa, removiendo la avena, tratando de no despertar a su hija. El aire estaba impregnado del aroma del café recién hecho y las tostadas doradas. Sergei estaba sentado a la mesa, encorvado sobre su teléfono. Sus dedos se deslizaban rápidamente por la pantalla, y sus cejas se fruncían de vez en cuando con una ligera irritación. Parecía estar físicamente presente, pero mentalmente ausente, como si estuviera detrás de un grueso cristal que no dejaba pasar ni los sonidos de la cocina ni la suave voz de su esposa. Elena colocó cuidadosamente una taza de café frente a él, como lo hacía cada mañana desde hacía 7 años. Él ni siquiera la miró, solo asintió en señal de agradecimiento. Ella intentó iniciar una conversación sobre la renovación del cuarto de su hija. La niña estaba creciendo y su habitación necesitaba una actualización, pero Sergei simplemente se encogió de hombros, murmurando algo ininteligible sobre estar ocupado en el trabajo. Su voz sonaba apagada, como encerrada en sí misma. La irritación flotaba en el aire, como el silencio que precede a una tormenta. Elena reprimió un suspiro y se volvió hacia el fregadero para que él no viera cómo sus labios temblaban. Antes de irse, Sergei se demoró en el recibidor, buscando sus llaves como si no pudiera encontrar las correctas. Se puso el abrigo lentamente, como si estuviera ganando tiempo, evitando su mirada. Cuando ella se acercó para arreglarle el cuello, un gesto habitual que se había convertido en un ritual, él se apartó ligeramente. ¿Todo bien?, preguntó ella, pero él solo gruñó. Ya voy tarde. La puerta se cerró de golpe, y Elena se quedó de pie en medio de la cocina, sintiendo que algo se había roto en su hogar. No fue un ruido fuerte, ni algo evidente a primera vista, pero sí irreversible, como una grieta en el cristal que solo se agranda con el tiempo. En el trabajo, en el departamento de recursos humanos, ella clasificaba documentos mecánicamente, pero sus pensamientos volvían a los extraños cambios en el comportamiento de su esposo. A sus llamadas telefónicas más frecuentes, que atendía en otra habitación, bajando la voz. A las repentinas reuniones de trabajo que antes no existían. A cómo levitaba su mirada cuando ella intentaba encontrar sus ojos. Durante el almuerzo, abrió su álbum de fotos compartido en el teléfono. Pasó las imágenes, ellos en el mar, el primer día de escuela de su hija, Sergei riendo mientras la abrazaba por los hombros. Pero en las últimas fotos, su sonrisa se había vuelto diferente. Forzada. Ajena. Elena cerró la aplicación y respiró profundamente. En su interior ya se gestaba una fría y pesada premonición, pero aún no se atrevía a nombrarla. El almuerzo en la oficina transcurrió en silencio. Elena estaba sentada en la mesa del comedor, masticando lentamente una ensalada que le parecía insípida. Olga, su colega, se sentó frente a ella, desenvolviendo un sándwich. Entre ellas flotaba un silencio incómodo, interrumpido solo por el sonido de los tenedores y las voces lejanas de otros empleados. Olga lanzó varias miradas cautelosas a Elena, como sopesando si debía hablar. Finalmente, dejó su comida, se inclinó ligeramente hacia adelante y dijo algo en voz baja que hizo que los dedos de Elena se enfriaran. Su colega había visto a Sergei la noche anterior en el centro de la ciudad. No en el trabajo, ni solo, sino en un acogedor café junto a la ventana. A su lado estaba sentada una joven de cabello rubio, y en un momento sus manos se tocaron, se entrelazaron, y luego Sergei le sonrió de una manera que hacía tiempo no le sonreía a Elena. Olga, al notar su reacción, se apresuró a agregar algo sobre una posible reunión de negocios, pero su voz sonaba insegura. Elena asintió, tomó un sorbo de agua, pero el vaso temblaba en su mano. En su mente, las piezas del rompecabezas ya comenzaban a encajar. Sus regresos tardíos, su distanciamiento, el teléfono que ahora nunca dejaba sin supervisión. El almuerzo terminó demasiado rápido. Al regresar a su puesto de trabajo, Elena sentía cómo crecía un nudo pesado en su interior, pero apretaba los dientes y se obligaba a respirar con calma. Eran las 12:30 de la noche cuando finalmente se oyó el sonido de la llave en la cerradura. Elena estaba sentada en el sillón, fingiendo leer un libro, pero hacía horas que no podía concentrarse en una sola línea. La puerta se abrió y Sergei entró tambaleándose en el apartamento. Olía a alcohol y a algo más, un perfume dulce, ajeno. Se quitó los zapatos sin mirar a su alrededor y se dirigió al baño, sin siquiera intentar explicar su ausencia. Elena se levantó y se acercó. Su camisa estaba ligeramente arrugada, y en el cuello había una marca de lápiz labial apenas visible, no del tono que ella usaba. ¿Dónde has estado?, preguntó en voz baja, pero la pregunta quedó en el aire.
Sergei se volvió bruscamente. Sus ojos brillaban con irritación. «Deja de controlarme», espetó, pasando junto a ella sin siquiera intentar dar una excusa. Elena se quedó de pie en medio de la habitación, escuchando cómo el dormitorio caía un zapato al suelo, cómo crujía la cama bajo su peso. A los pocos minutos, se oyó el ronquido. Regresó lentamente a la sala. El teléfono sonó en la mesa, era su suegra. La anciana hablaba de una operación urgente para su hermana, pedía dinero. Elena aceptó ayudar automáticamente, pero su voz sonaba ajena, como si no fuera ella quien hablaba, sino alguien más. Colgó y se acercó a la ventana. Afuera estaba oscuro, solo algunos faroles iluminaban las aceras vacías. En algún lugar de esa ciudad había un restaurante donde su esposo había estado esa noche. En algún lugar estaba la mujer a la que él sonreía. Y ella estaba de pie junto a la ventana, apretando el teléfono en sus manos, comprendiendo que todo en lo que había creído se había desmoronado en polvo. «Toma, te será más cómodo», dijo él, y en su voz se notó ese tono cálido que tanto había faltado en los últimos meses. Elena tomó el bolso, dio las gracias, pero en ese mismo instante notó cómo su mirada se deslizaba hacia el teléfono que yacía boca abajo sobre la mesita de noche. Cuando él se giró para ajustar la correa de la maleta, ella alcanzó a ver fugazmente un nombre en la pantalla, Lera, y un mensaje breve: «No lo olvides, mañana a las 7». Los dedos de Elena temblaron ligeramente, pero fingió no haber visto nada. Sergei se ofreció a acompañarla hasta la estación. En el coche, hablaba de cosas triviales: el clima, los nuevos proyectos en el trabajo, que pronto habría que cambiar los neumáticos. Elena asentía, pero las palabras pasaban de largo, como el paisaje por la ventana. Él la ayudó a descargar la maleta, incluso la llevó hasta la entrada, pero no fue más allá. «Perdona, tengo una reunión», dijo, dándole un beso en la mejilla. Elena quiso decir algo, pero él ya se había girado y se alejaba hacia el coche sin mirar atrás. Ella se quedó allí, con el billete en la mano, observando cómo su figura se perdía entre la multitud matutina. Dentro de la estación olía a café y metal. Compró una botella de agua y una revista que dejó de lado enseguida. La voz del altavoz anunció el embarque. El tren estaba casi vacío. Elena eligió un asiento junto a la ventana, colocó el bolso en el asiento contiguo y cerró los ojos. Las ruedas comenzaron a golpear los rieles, y los paisajes urbanos empezaron a deslizarse lentamente hacia atrás. En el compartimento entraron una anciana con una labor de punto en las manos y una madre joven que acunaba a su hijo inquieto. Elena se giró hacia la ventana, donde su rostro pálido se reflejaba en el cristal. Ella no sabía entonces que ese viaje no sería solo un trayecto hacia la casa de su tía, sino un camino hacia la verdad que la esperaba por delante. El tren se mecía suavemente al pasar por las uniones de los rieles, creando un ritmo monótono y adormecedor. Elena apartó la vista del paisaje que pasaba rápidamente cuando sintió una mirada atenta sobre ella. La mujer mayor frente a ella, que se presentó como Galina Mikhailovna, disponía cuidadosamente sus ovillos y agujas sobre la mesita abatible, como indicando que estaba dispuesta a conversar. Galina Mikhailovna empezó a hablar de su familia, de su hija y del yerno que, según ella, trabaja en 3 empleos para mantener la casa. Sus dedos se movían con destreza entre las agujas, creando un patrón complejo mientras sus palabras fluían suavemente, como los puntos de su tejido. Mencionó cuánto valoraba el esfuerzo y la lealtad en los hombres. Elena asentía de manera automática, pero su mente estaba lejos. Las imágenes de Sergei, sus recientes comportamientos extraños, las ausencias repentinas. Galina Mikhailovna empezó a contar sobre su sobrina, cuyo esposo cambió de actitud justo antes de dejarla por otra. La historia le resultaba dolorosamente familiar. Las palabras de su compañera de compartimento resonaban en la conciencia de Elena como un eco inquietante. Cada detalle, los viajes repentinos, las frecuentes cenas de trabajo, las nuevas contraseñas en el móvil, coincidía con lo que ella misma había vivido en los últimos meses. Miraba por la ventana, donde su rostro tenso se reflejaba en el cristal oscuro. Los dedos de Elena se aferraron al apoyabrazos cuando Galina Mikhailovna habló de cómo su sobrina descubrió la verdad, gracias a un recibo olvidado de una joyería. En la mente de Elena surgió la imagen de una tira de recibo encontrada recientemente en el abrigo de Sergei, de una cena para 2. El ritmo del tren se aceleraba, coincidiendo con los latidos cada vez más rápidos de su corazón. Las sospechas que antes había intentado ignorar ahora se alineaban en una cadena clara e irrefutable. Cada kilómetro la alejaba más de casa, pero la acercaba a la certeza de que quizás ya había perdido aquello que creía suyo.
Los primeros rayos del sol matutino atravesaban las cortinas del compartimento, iluminando el rostro de Elena, que no había dormido en toda la noche. Por fin, su mente estaba despejada, no quedaban lugar para dudas ni esperanzas. Sacó el teléfono con cuidado, temiendo despertar a los compañeros dormidos, y abrió la aplicación del banco. Le temblaban los dedos al ingresar la contraseña. El historial de transacciones reveló una imagen desoladora: sumas grandes retiradas en las últimas semanas, transferencias a cuentas desconocidas. La última entrada fue la más impactante, una suma considerable enviada la noche anterior con la nota Lera. Primer pago. Elena cerró la aplicación y abrió la galería, donde estaban las fotos de los documentos del piso. Sus pensamientos se alinearon en un plan de acción claro. Lo primero, llamar al abogado con quien había coincidido en su antiguo trabajo. Luego, bloquear las cuentas compartidas. Y lo más importante, regresar cuanto antes de que Sergei ejecutara sus planes. En la siguiente estación, Elena bajó del tren y dejó un mensaje a su tía explicando un cambio repentino de planes. Mientras esperaba el tren de regreso en un duro banco de la estación, elaboraba mentalmente una lista de tareas urgentes. Resonaban en su mente las palabras de Galina Mikhailovna: no se deben ignorar las señales del destino. El camino de regreso pareció más corto. La ciudad la recibió con un cielo gris y una llovizna constante. El taxi avanzaba lentamente por las calles conocidas, cada una recordándole la vida compartida que quizás ya era historia. Elena miraba por la ventana, notando cómo su percepción de los lugares familiares había cambiado. El café donde celebraban aniversarios, el parque donde paseaban con su hija, todo le parecía ajeno, como si perteneciera a otra vida. En el bolsillo de su abrigo tenía el billete impreso de la estación, un billete de solo ida, símbolo de un nuevo comienzo. Cuando el coche se detuvo frente a su casa, contuvo la respiración por un instante. Le esperaban conversaciones difíciles y decisiones complejas, pero el miedo fue sustituido por una extraña calma. Sus pasos sobre el asfalto mojado eran firmes. Estaba lista para enfrentar la verdad cara a cara. El tren llegó a la estación central en plena noche, cuando la ciudad dormía. Elena bajó al andén y el aire frío de la noche le quemó los pulmones. El taxi avanzaba lentamente por calles desiertas, iluminadas por faroles solitarios que proyectaban largas sombras. Por la ventanilla pasaban lugares familiares: la panadería donde ella y Sergei compraban pan los domingos, el cine donde se besaban en la última fila. La llave giró en la cerradura con un chasquido inusualmente fuerte. El piso la recibió con un silencio opresivo y un aroma extraño, un perfume ajeno, intenso, con notas de pachulí. En el recibidor había una bufanda rosa, evidentemente no suya. Encendió la luz del salón, y su mirada captó de inmediato los pequeños cambios: los cojines del sofá desordenados, una copa con restos de vino sobre la mesa, y en el cenicero una colilla con marca de lápiz labial. El amanecer encontró a Elena frente al ordenador de Sergei, que él había olvidado en su apuro. La contraseña no había cambiado, seguía siendo la fecha de su boda, una amarga ironía. El historial del navegador reveló la cruda verdad: decenas de anuncios de venta del piso, mensajes con un agente inmobiliario, billetes para dos a Grecia para la semana siguiente. En la nube encontró una carpeta de fotos: Sergei con una rubia delgada, riendo en un café, abrazándose frente a un hotel, besándose en un parque. En la cocina, Elena puso el hervidor casi de forma automática, y su mirada cayó sobre el tablero magnético donde colgaban fotos de ambos. Una estaba desplazada, y detrás había un papel con cálculos: la suma por la venta del piso, menos la hipoteca, dividida por la mitad. Al lado, un número de cuenta a nombre de Larisa Dmitrieva. El hervidor hirvió, pero Elena no oyó el silbido. En sus oídos solo había un zumbido, y ante sus ojos desfilaban cifras, fechas, rostros, componiendo un claro retrato de traición. La mañana fría recibió a Elena con calles vacías. Caminaba hacia el banco, apretando con fuerza la carpeta con los documentos. Cada paso resonaba en sus sienes con un golpe firme y metódico. Ese día no había lugar para la duda ni la debilidad. El edificio del banco, con sus ventanas espejadas y paredes pulidas, inspiraba una calma distante. El gestor, un joven de traje impecable, levantó las cejas al ver su solicitud. Sus dedos se detuvieron sobre el teclado al ver el importe de la última transferencia: 500.000 rublos enviados hace 3 días a una cuenta con la nota L. Dmitrieva. Primer pago. Lanzó a Elena una mirada rápida, en la que se leía una incómoda compasión, antes de empezar a escribir. Los papeles quedaron frente a ella en una pila ordenada: extractos, formularios, solicitudes.
Cada documento que firmaba cortaba otro hilo que aún la unía a Sergei. Cuando el empleado del banco introdujo los últimos datos y pulsó Enter, en la pantalla apareció una marca verde: cuentas bloqueadas. El despacho del abogado estaba en el último piso de un edificio antiguo, con techos altos y paneles de madera oscura. Elena se sentaba en un sillón de cuero, mientras el jurista, un hombre canoso de mirada atenta, revisaba los documentos que ella le había traído. Un rayo de sol que se colaba entre las persianas se deslizaba lentamente por la mesa, iluminando los documentos esparcidos: el acta de matrimonio, el contrato de compraventa del apartamento, extractos bancarios. El abogado hacía anotaciones de vez en cuando en su libreta. Su bolígrafo dejaba líneas negras y precisas sobre el papel blanco. Cuando finalmente dejó a un lado el último documento, el despacho quedó en silencio. El abogado entrelazó las manos sobre el escritorio y asintió. El caso estaba claro, las perspectivas definidas. Elena sintió como un enorme peso se desvanecía de sus hombros. Le esperaba una batalla, pero ahora no estaba sola. Salió del edificio y el viento frío le golpeó el rostro. La ciudad bullía a su alrededor, la gente apresurada seguía con sus vidas. Por primera vez en muchas semanas, Elena sintió que volvía a tener el control de su destino. Las sombras de la tarde se alargaban cuando Elena regresaba a casa, repasando mentalmente cada paso de la conversación que la aguardaba. En el recibidor se detuvo un instante, pasando la palma por la superficie de la consola. Una fina capa de polvo indicaba que Sergei no había pasado por allí en días. En la sala de estar, organizó todo con especial cuidado. Colocó impresiones de los extractos bancarios sobre la mesa de centro, al lado puso las fotos que había sacado de su teléfono y dejó abierta la laptop en la página de anuncios de venta del apartamento. En la cocina preparaba el té con movimientos metódicos y precisos. Las tazas de porcelana, regalo de su suegra por su aniversario, sonaron al chocar contra los platillos. El aroma a bergamota llenó el espacio, creando la ilusión de una noche familiar normal. Ajustó el temporizador del horno. 20 minutos exactos, sabía que Sergei siempre llegaba a esa hora del trabajo. Como último detalle, encendió la grabadora de su teléfono, oculto detrás de un jarrón con flores artificiales. Exactamente a las 7:15, la cerradura hizo clic. Sergei entró en el recibidor, sus pasos eran ligeros, casi danzantes. Así era él cuando estaba de buen humor. Al ver a Elena, se detuvo en el umbral de la sala. Su sonrisa se deshacía lentamente, como azúcar en té frío. Sus ojos se deslizaron hacia los documentos sobre la mesa, luego a la laptop abierta, y en ese momento su rostro se tornó gris ceniza. Retrocedió un paso, sus manos se cerraron en puños de forma involuntaria. Su mirada se dirigió hacia la puerta, evaluando la distancia, pero Elena seguía inmóvil, sentada en el sillón con la taza en las manos. El tic-tac del reloj llenaba el silencio tenso, cada segundo se escuchaba con nitidez. Sergei se lanzó de golpe hacia la mesa, tomó uno de los papeles, pero lo soltó de inmediato, como si se hubiese quemado. Sus labios temblaban, tratando de formar palabras, pero no emitió sonido alguno. En ese momento, el temporizador en la cocina sonó, agudo, penetrante, como una campana final anunciando el cierre. Elena se levantó lentamente, su espalda recta y su mirada firme. Pasó junto al rumbo a la cocina, dejando a Sergei solo con las pruebas de su traición, que ahora quedarían entre ellos para siempre. Al día siguiente, el apartamento estaba envuelto en un silencio inusual. Elena recogía meticulosamente los pedazos de un portarretratos roto, el mismo que había adornado durante años la repisa de la chimenea. Los bordes afilados del vidrio dejaban pequeños arañazos en las yemas de sus dedos, pero el dolor físico no se comparaba con el torbellino que llevaba dentro. Bajó al patio con una bolsa de basura. El viento temprano de marzo alborotaba su cabello suelto. En el contenedor desaparecieron con un golpe sordo no solo los cristales rotos, sino también decenas de pequeñas cosas: su vieja maquinilla de afeitar, una manta que él le regaló, las fotos graciosas pegadas en el refrigerador. De regreso, Elena notó cómo se cerraban discretamente las cortinas en algunas ventanas del edificio. Todo el vecindario ya sabía. Por la tarde, pidió el servicio de cambio de cerraduras. El cerrajero trabajó en silencio, lanzándole de vez en cuando miradas de discreta compasión. Cuando se fue, Elena giró la nueva llave en la cerradura, suave, sin el crujido habitual. Ese sonido fue el acorde final en la sinfonía de su vida compartida. Abril pintó la ciudad con colores suaves. Elena caminaba por el parque, donde los primeros crocus comenzaban a florecer. En el bolsillo de su abrigo llevaba la resolución judicial. El apartamento quedaba a su nombre,
y la notificación de un traslado a un nuevo puesto en otro departamento de la empresa. Sentada en un banco junto al lago, sacó su teléfono y, para su sorpresa, se dio cuenta de que hacía una semana que no lo revisaba cada 5 minutos. En su galería ya no había fotos familiares, sino bocetos de la futura renovación y capturas de pantalla de cursos de diseño de interiores. De regreso a casa, ahora solo su casa, Elena sintió como una ligera brisa jugaba con su cabello suelto. A lo lejos se oía la risa de los niños y el goteo del agua del deshielo marcaba el ritmo de una nueva vida. Aún quedaban muchas preguntas sin resolver, pero una ya tenía respuesta. Desde hoy, ella se elegía a sí misma. No olvides suscribirte a nuestro canal y darle like a este vídeo para mostrar tu apoyo.